volviste a la pantalla inicial. Listo, entonces empezamos. Sí, y por favor diga dónde es que trabaja ahora. Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Eduardo Reyes, ya me presento. Doctor Arenas, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a compartirles un trabajo que hicimos sobre anomalías del arco aórtico. Es decir, dónde trabajamos porque ya lo han dicho varias veces. Vamos a empezar. Entonces, arranco, ¿verdad, profe? Sí, por favor, listo. Estamos uniendo todos. Listo, entonces vamos a hablar de anomalías del arco aórtico. La definición realmente es un grupo muy heterogéneo de anomalías congénitas de la posición o de la ramificación del arco aórtico. En el periodo prenatal generalmente pasan desapercibidas, es decir, que son muy difíciles de llegar al diagnóstico, en especial si no se asocian a cardiopatía congénita. El uso de la imagen de 3 vasos y 3 vasos tráquea ha sido fundamental y ha mostrado que estas anomalías son más frecuentes que lo que nosotros pensábamos y generalmente se encuentran aisladas. Este es un video, les pido excusas porque es un video de un animal, es un video de un embrión de un perro. El profe me dijo que lo cambiara, pero no he conseguido quien me modele la plastilina. Pero es para mostrarles cómo se va formando el corazón a partir de dos tubos largos. El día 18 el corazón aparece en forma de los tubos endocárdicos, de cuya fusión aparece un tubo simple con unas dilataciones que corresponden al seno venoso, al atrium y a los que van a ser los ventrículos. Posteriormente de este seno van a salir las primeras arterias aortas primitivas, que es una derecha, otra izquierda, y de ella van a salir unas ramificaciones de las cuales se van a generar la mayoría de las arterias del cuerpo. Finalmente, en la cuarta y quinta semana, cuando se fusionan estos dos arcos aórticos, forman la aorta descendente, que en ese momento va a ser la aorta dorsal. Y de allí, de la involución de estos arcos aórticos que se fueron formando, se van a producir todas las ramas de la aorta y tanto los vasos que van cefálicos como los vasos que van a ir a la parte inferior del cuerpo. Aquí más o menos vemos cómo los arcos aórticos han ido cambiando y tenemos la involución de algunos de ellos provocando las ramas que vamos a mencionar. Para este modelo animal desaparece uno de los arcos aórticos, igual que en el humano, pero en el perro existen 2 troncos brachiocefálicos, que es la diferencia que vamos a notar. Ahí la vemos la arteria pulmonar, vemos el ducto, vemos el arco aórtico, vemos cómo va saliendo la arteria subclavia y cómo finalmente van a quedar los troncos brachiocefálicos. Como les digo, esto es un corazón de un animal. Próximamente tendremos el modelo de humanos. Aquí lo que vamos a tratar de mostrar es cómo va a haber un giro a nivel de la formación de las arterias que va a provocar el entrecruzamiento que hay entre la aorta y la pulmonar. Ahí tenemos la formación completa, los 2 troncos brachiocefálicos, la pulmonar, la aorta, el ducto arterioso. Cómo está uno al lado de la otra, por eso muchas veces las alteraciones de las arterias van acompañadas. Y finalmente cómo queda el corazón, como les digo, de un animal. Esto ya es pasando al corazón humano. El corazón humano, vamos a ver, perdón que se me fue. Bueno, lo que vamos a tratar de explicar acá es cómo todos estos arcos aórticos que van finalmente a involucionar van a producir las diferentes arterias que se generan del arco aórtico. Cada uno de ellos, lo que tratamos de ver acá es que las arterias que van al cerebro se forman del cuarto más o menos, del cuarto aórtico, las arterias subclavias van del segundo arco aórtico y así consecutivamente hasta tener el arco aórtico completo con todas sus ramas. Una parte de la embriología que nos ayuda más o menos a entender qué va a suceder con las anomalías del arco aórtico más adelante.
Finalmente, pasándonos un poco fuera de la embriología, el patólogo James Edwards, más o menos en 1948, realizó un modelo hipotético. Este modelo no es real, pero es un modelo hipotético que nos va a ayudar a entender diferentes alteraciones de las regresiones de las arterias del arco aórtico para tratar de entender las anomalías del mismo. Este sería un arco aórtico totipotencial en el cual tenemos un arco aórtico derecho, un arco aórtico izquierdo y cada uno tiene sus ramas cefálicas. De acuerdo a donde ocurra una involución, vamos a tener un arco aórtico, una alteración del arco aórtico o la normalidad. Esto es más o menos para poderlo entender más fácilmente. Este que vemos acá al lado izquierdo sería un arco aórtico izquierdo normal, donde la involución ocurre a este nivel y los otros vasos van a evolucionar de esta manera para tener la arteria subclave izquierda, la arteria carótida izquierda y el tronco brachiocefálico derecho, viniendo de esta involución. Pero si en ese modelo tenemos una involución a este nivel, la involución se va a volver hacia este lugar y no vamos a tener un tronco brachiocefálico derecho, sino que las arterias carótidas salen directamente de la aorta y vamos a tener una arteria subclavia derecha aberrante. Si por el contrario lo que tenemos es una involución a este nivel, vemos que involuciona el arco aórtico izquierdo y lo que vamos a tener es solo un arco aórtico derecho y la parte del arco aórtico izquierdo explicaría cómo se formó el tronco brachiocefálico, que aquí en este momento sería izquierdo, con una imagen completamente en espejo con respecto a la normalidad. Y tenemos muchas variaciones. Entonces, si tenemos una variación acá, podemos tener ya un arco aórtico derecho, pero con una producción con la presentación de una arteria subclavia izquierda que saldría anómala de la aorta descendente. Una de las variaciones que vamos a ver. Y si persisten los dos y si no involuciona, tendríamos un doble arco aórtico. Entonces, más o menos en este modelo, que es un modelo hipotético, nos permite entender un poco mejor cómo son las alteraciones del arco aórtico. Esto es más o menos para tener un poquito el impacto. La incidencia exacta de las alteraciones del arco aórtico no las conocemos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no es fácil ni de manera prenatal ni postnatal, a menos de que tenga clínica o se asocie a cardiopatía congénita compleja. Se está teniendo una cifra de más o menos de 1 de cada 1000 fetos y corresponderían a menos del 1% de las enfermedades cardíacas congénitas operables. De un 15 a un 20% de los niños que han sido sometidos a broncoscopia por cualquier causa han encontrado una obstrucción de la vía aérea y en ellas se detecta un anillo vascular alrededor de la tráquea que se origina en una alteración del arco aórtico. Entonces, las anomalías del arco aórtico tienen una presentación clínica muy variable, que va desde el que está completamente asintomático hasta aquel que tiene una alteración tanto respiratoria como digestiva, porque los anillos vasculares que se pueden provocar alrededor de estas estructuras pueden llevar a estos síntomas. La mayoría de ellas, si están asociadas a cardiopatía congénita, tienen una alta alteración, una alta probabilidad de tener asociación con la microdeleción 22q11 y también con algunas cromosomopatías dependiendo de la cardiopatía. Por sí solas, algunas de ellas no se relacionan directamente con alteración cromosómica o alteración o la microdeleción. ¿Cuál es el problema y por qué se pueden poner sintomáticas? Porque el anillo vascular, si llega a atrapar las estructuras como la tráquea y el esófago, pueden llevar alteración en la formación de la estructura traqueobronquial, que va a llevar a alteración respiratoria. Y este sería el factor pronóstico principal. ¿Cuáles son los aspectos anatómicos que vamos a tener en cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos una alteración del arco aórtico, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la posición de la aorta con respecto a la tráquea. Si la aorta está al lado izquierdo, como normalmente lo encontramos, o si está al lado derecho. Si hay presencia o no de estructura vascular por detrás de la tráquea. Y si el ducto también se encuentra al lado izquierdo o al lado derecho. Basados en esto es que podemos hacer una descripción. Desde el punto de vista anatómico, tienen muchas clasificaciones. Entonces, anormalidades de la ramificación de la aorta,
anormalidades de la posición del arco aórtico, ya sea arco derecho o arco izquierdo o incluso arco a nivel cervical. O si tenemos arco aórtico supernumerario, esto sería el doble arco aórtico o un quinto arco aórtico persistente, que ya lo miraremos. Finalmente, podemos tener una alteración severa, una interrupción del arco aórtico, o que el origen de las ramas de la arteria pulmonar sea anormal y se relacione también con el arco aórtico. Estas clasificaciones tienden a ser un poco difíciles de entender y por ello hacemos una clasificación desde el punto de vista práctico y clínico que van a tener implicación en los síntomas. Entonces, de esta manera tenemos alteración del arco aórtico con anillo vascular o alteración sin anillo vascular, o alteración del arco aórtico con anillo vascular completo o incompleto, como lo vamos a revisar. Aquí vamos a entrar ya un poquito más en lo que vamos a poder encontrar en un estudio de un bebito que pueda llegar a tener alguna de estas alteraciones. Lo primero que vamos a ver aquí es la lateralidad del arco aórtico. Como les mencioné primero, la visión de 3 vasos y 3 vasos tráquea ha sido la que nos ha hecho más evidente las alteraciones del arco aórtico. Antes pasaban más desapercibidas. La idea es que por detrás de la tráquea, en el numeral A tenemos, como se ve normalmente, por detrás de la tráquea no debemos tener ninguna estructura vascular y cualquier imagen retrotraqueal que forme como una U o como un 6 o como un 9 que esté rodeando la tráquea constituiría una alteración del arco aórtico. Entonces acá tenemos la arteria pulmonar, el ducto arterioso, tenemos el arco aórtico llegando a la aorta descendente, aquí estaría la vena cava superior y la tráquea. Esa es la manera en que usualmente lo vemos. Con una imagen especular, es decir, que el arco aórtico sería derecho, pero el ducto también pasaría a la derecha de la tráquea y todos los 3 vasos los tenemos a la derecha de la tráquea. Esto es una imagen especular en la cual no tendríamos ningún tipo de clínica, sino que hay una alteración en la posición de los vasos. Generalmente son asintomáticos, ya lo miraremos. Si tenemos una alteración del arco aórtico derecho con una pulmonar inducto que pasa por el lado izquierdo, tenemos un anillo que se está formando detrás de la tráquea y que puede llegar a ser sintomático. Y si tenemos la persistencia de un arco aórtico derecho, pero también tenemos un arco aórtico izquierdo, tenemos un anillo completo que está junto con la llegada del ducto, rodeando completamente la tráquea antes de llegar a la aorta descendente, que este sería una de las más sintomáticos o que tendría una mayor expresión clínica. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, tenemos que, además de la imagen de 3 vasos, también podemos hacer un corte coronal a nivel de la bifurcación de la tráquea. Aquí tenemos la bifurcación de la tráquea, este es el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, y la idea es ver el arco aórtico y el arco ductal a la izquierda de la tráquea. También podemos mirar el arco aórtico completo y sus relaciones y sus ramas, tratando de mirar que el bronquio pasa por debajo del arco aórtico. Ya mirando cada una de las alteraciones del arco aórtico, la primera sería el arco aórtico derecho. El arco aórtico derecho, como dijimos, cruza el bronquio derecho. Habíamos mencionado acá en el modelo hipotético que podemos tener 2 alteraciones. Una es la imagen especular, en la cual si tenemos la involución arriba del arco aórtico izquierdo, antes de llegar a la aorta descendente y posterior a la salida de la subclavia de ese lado, la involución nos va a llevar desde este punto una imagen completa, una imagen especular, que cuando lo vemos en 3 vasos, los 3 vasos están a la derecha de la tráquea y esta sería más o menos la imagen anatómica. Si lo vemos, si la involución ocurre posterior a la salida de la subclavia izquierda, entonces lo que vamos a tener es que no tenemos un tronco brachiocefálico en este lugar izquierdo, sino que la arteria subclavia sale de la aorta descendente en un divertículo que se llama divertículo de Comerel y entre la arteria subclavia izquierda, el ducto y la arteria aorta y el arco aórtico vamos a tener que abrazan la tráquea, como lo vemos acá, entre el arco aórtico y la pulmonar y el ducto, vemos que están abrazados tanto la tráquea como el esófago.
Eventualmente, como este ligamento arterioso desaparece, esta imagen no es la misma que se va a ver en el momento postnatal. La incidencia, como les había dicho antes, es de 1 en 1000 en la población general. Las cardiopatías generalmente se puede asociar a una cardiopatía congénita. No sé qué está pasando. El 13 al 34% se asocia a una tetralogía de Fallot. El 20% se puede relacionar con un doble tracto de salida del ventrículo derecho. El 15 al 30% un tronco arterioso. El 31% una atresia pulmonar. Es decir, en el 90% de los casos que encontramos alguna de estas alteraciones, tenemos que buscar alguna patología cardíaca estructural importante, y en estas pacientes estaría indicado la realización de cariotipo fetal. No sé qué pasó ahí. Es que tiene el lápiz, entonces en la parte inferior izquierda está el lápiz. Entonces eso, dale ahí para que lo quites. Le doy en donde ahí. Sobre el lápiz, debe desaparecer el lápiz. Ya. Ya, exacto. Ahora sí. Aquí tenemos imágenes de un arco aórtico derecho. Si ven, vemos que la imagen de 4 camas prácticamente no se altera. Vemos la arteria aorta. Cuando subimos, buscamos la imagen de 3 vasos. Vemos el arco aórtico y vemos el ducto arterioso, la pulmonar, y observamos la tráquea que está entre los 2 vasos grandes. Cuando nosotros le ponemos Doppler color, vemos que tenemos los 2 vasos y la tráquea en la mitad. En este momento no necesariamente tenemos un vaso retrotraqueal, a menos de que tengamos una arteria subclavia izquierda que sale de manera aberrante de la aorta descendente. Aquí tenemos la misma situación. Entonces tenemos el arco aórtico, la arteria pulmonar y la tráquea que se encuentra en la mitad de los 2 vasos. Cuando subimos un poco el color, cuando hacemos un barrido un poco superior, encontramos que hay una U, que hay un anillo vascular incompleto que está alrededor de la tráquea, formado por el ducto arterioso, el arco aórtico y la arteria subclavia izquierda. Esta es la imagen que generalmente vemos en el arco aórtico derecho, que lo encontramos de manera frecuente. Estos son videos. Entonces acá en el primero vemos unas 4 cámaras normales, vemos que aquí viene el ducto, pero vemos que hay un vaso que se corresponde al arco aórtico, que no pasa por el lado izquierdo, sino pasa por el lado derecho. Y al colocar el Doppler tenemos el anillo alrededor de la tráquea, un anillo incompleto alrededor de la tráquea. Esta es la imagen que va saliendo acá, la imagen de la pulmonar. Aquí tenemos el mismo, una imagen de 4 cámaras que está relativamente normal. El ducto arterioso, el arco aórtico, y entre el arco aórtico y el ducto vemos la tráquea. Cuando le colocamos color, tenemos la misma imagen, la tráquea entre los 2 vasos grandes. Esta es la imagen típica del arco aórtico. Recordemos que tenemos que buscar cardiopatía estructural. Cuando no se encuentra ningún tipo de cardiopatía, el pronóstico es bueno. Perdón, Lucho, por favor, no se les olvide apagar el micrófono. Tenemos un niño hablando. Por favor. Aquí tenemos el arco aórtico derecho con la arteria subclavia izquierda aberrante, que era el que les mencionaba, que hace un anillo vascular en U. Aquí tenemos el arco primitivo totipotencial, que es nuestro modelo. Tenemos la involución de los vasos y entonces la arteria subclavia queda saliendo de la aorta descendente. Cuando ocurre esto, tenemos como que hay una bufanda que cae sobre la aorta y envolviendo la tráquea y envolviendo el esófago. Esta es la variedad más común, la que más se encuentra. Nace la carótida común izquierda, nace la derecha, nace la subclave y luego la subclave izquierda. O sea, van en este sentido los vasos. El ducto se hace izquierdo. Me están saboteando.
Estas son imágenes desde la arteria subclavia derecha, arco aórtico derecho con subclavia izquierda. Aquí vemos la tráquea, vemos la aorta, pero vemos que hay un vaso que está pasando completamente por detrás de la tráquea, y aquí vemos el anillo completo, por detrás, incompleto, perdón, por detrás, no se cubre por delante, en la cual esta es la variedad que más fácilmente vemos en ecografía y es la que más podemos llegar al diagnóstico, haciendo una imagen de 3 vasos. La siguiente sería el doble arco aórtico. Volvemos a nuestro mapa totipotencial, a nuestro modelo con el doble aórtico primitivo. Perdón, Lucho. Una pregunta. Si tenemos un arco aórtico derecho aislado, ¿el pronóstico? Aislado es bueno. Es bueno. Muy bueno. Ahorita vamos a hablar del pronóstico, porque es que el pronóstico lo traté para todas las alteraciones del arco aórtico. Perfecto, perdón. El pronóstico generalmente de estas es muy bueno, si es aislado. Si está asociado a cardiopatía, cambia dependiendo de la cardiopatía con la cual se encuentra asociado. Perfecto. Aquí tenemos un arco aórtico derecho e izquierdo. Realmente en el modelo totipotencial tenemos los 2 ductos, pero finalmente evoluciona y se crea un solo ducto. Finalmente el ducto, en la época postnatal, pues involuciona, se cierra, pero quedan los 2 arcos de la aorta, tanto el izquierdo como el derecho, cada uno con sus ramas cefálicas, y rodean completamente la tráquea y posiblemente el esófago. Entonces, esta es la causa más frecuente de anillo vascular que es sintomático, es decir, que va a provocar una alteración en el desarrollo tanto de la tráquea como del esófago. Generalmente, en el 90% de los casos, ambos arcos aórticos son permeables. El derecho tiende a ser el más grande y el izquierdo tiende a ser el más pequeño. Hay que saberlo buscar para poder llegar al diagnóstico. El ducto generalmente persiste, pero la mayoría de las veces se cierra y generalmente es izquierdo y pequeño. Las carótidas y los vasos cefálicos se originan por separado. Entonces uno puede ver la imagen, generalmente lo que busca es un arco aórtico que está derecho. Ve uno la arteria pulmonar, el ducto arterioso y ve el arco aórtico derecho. Pero hay un vasito pequeño que está saliendo de la aorta y se dirige hacia el ducto. Cuando uno le pone color, ve que tiene el arco aórtico derecho y tiene un vasito muy pequeño que sale de la aorta y va hasta el ducto. Este vasito no se debe confundir con la arteria, con la rama de la arteria pulmonar, porque teniendo en cuenta la dirección en la que lleva el flujo. Entonces muchas veces ve uno esto y uno dice esto es un arco aórtico derecho, angula un poquito mejor el transductor y encuentra la rama, el arco aórtico izquierdo, que es pequeño. Aquí cuando lo vemos el anillo completo. Esta es la imagen de anillo completo y es la que está descrita como una imagen en 6.9 dependiendo de la orientación del transductor. Estas son imágenes de un doble arco aórtico. Aquí vemos el arco aórtico derecho, aquí vemos el ducto y vemos que sale este pequeño vaso de acá del arco aórtico como si fuera una rama, pero es realmente el arco aórtico izquierdo y va rodeando completamente la tráquea. Este es un modelo tridimensional en el cual vemos los vasos cefálicos que salen por separado de cada uno de los arcos y vemos que forma un anillo completo en el cual va a estar la tráquea y el esófago, por lo cual vamos a tener síntomas a nivel de estas estructuras. Entonces, cuando tenemos un anillo completo es el que mencionamos que va a tener mayor sintomatología. Entonces, las mamás siempre preguntan cuándo se van a dar cuenta o cómo nos vamos a dar cuenta de que el bebito tiene o no tiene el anillo y si tiene sintomático o no. Eso depende del tamaño de los vasos y del grado de compresión que hagan los vasos sobre la tráquea. La mayoría de los que producen síntomas al nacimiento obviamente son los más severos, con unos vasos más grandes. Y la clínica corresponde a la respiración ruidosa del recién nacido. O sea, el bebé tiene un estrior respiratorio todo el tiempo y este estrior respiratorio es audible, es decir, no requiere mayor examen para tenerlo en cuenta. Generalmente son operados en el primer año de vida, casi en el 90% de los casos. Cuando el arco aórtico derecho además tiene ducto izquierdo, requieren una reparación más rápida porque son más sintomáticos.
y el hecho de que tenga una obstrucción a nivel respiratorio, lo que proporciona o lo que condiciona es el hecho de que pueda tener infecciones respiratorias a repetición que van a llevar a complicaciones en el bebé. Por esa razón necesita el procedimiento quirúrgico en la mayoría de los casos que sea sintomático. Ahora, ¿qué porcentaje de casos son sintomáticos? Es difícil saber, porque no hay mucho diagnóstico prenatal. La evaluación postnatal es más difícil o no se hace en la mayoría de los casos en los cuales no se ha visto un hallazgo prenatal. Entonces no se sabe cuántos pacientes de estos son sintomáticos e incluso llegan a tener diagnóstico a la segunda o tercera década de la vida del anillo vascular. Cuando es muy severo, puede tener síntomas digestivos y es porque hay compresión del esófago en un 33% de los casos. Como mencionábamos, anomalías congénitas, las principales son las cardiopatías, y hay que mirar conotruncales, septales o valvulares. Anomalías extracardíacas, el arco aórtico derecho las encuentra en un 20% de los casos y el doble arco aórtico en un 5%. Hay que pensar en trisomía 21 en un 24%, sobre todo si tiene otra alteración cardíaca. Y si tiene alteraciones conotruncales, hay que considerar la microdelección 22 como eso también. Cuando uno encuentra una anomalía asociada, está indicado el cariotipo. En nuestro centro, cuando nosotros tenemos una alteración del arco aórtico, pedimos cariotipo. Sin embargo, en la literatura todavía mantienen como controversial cuando la alteración del arco aórtico es aislada. Y si uno ve el anillo completo vascular, generalmente el anillo solo no se relaciona con enfermedad cromosómica. Es más bien un hallazgo aislado y no se relaciona con otras alteraciones. El manejo postnatal que hacen en los centros que están especializados en alteración cardíaca, le hacen tacto dimensional y hacen resonancia magnética para mirar cuáles las características del anillo. Fueron las primeras cirugías cardíacas que tuvieron éxito por la facilidad del acceso y por lo sencillo del procedimiento quirúrgico. No vamos a entrar en el tema, pero es llegar al tórax, mirar dónde está la conexión o la alteración, hacen una resección y una anastomosis de las arterias subclavias. El pronóstico es muy bueno, el pronóstico quirúrgico es muy bueno, con una sobrevida prácticamente del 100% cuando es aislada. La mortalidad de la cirugía es prácticamente nula. Entonces, estas alteraciones del arco aórtico son de muy buen pronóstico, pero pues hay que tener en cuenta la dificultad para el diagnóstico. Una de las alteraciones, ya terminando la parte del arco aórtico, una de las alteraciones que se ha hecho más común me refiero a su relación con síndrome de Down, entonces que tiene una mayor búsqueda, es la arteria subclavia derecha aberrante. Si tenemos el arco totipotencial, el modelo totipotencial que habíamos visto, decimos que una involución por encima de la arteria carótida derecha hace que la arteria subclavia derecha salga de la aorta descendente. Es decir, que vamos a tener un vaso que sale de la aorta descendente y que va a dar la vuelta por detrás de la tráquea y del esófago, dirigiéndose hacia el lado derecho. Sale de la izquierda y se dirige hacia el lado derecho. El arco aórtico tendría en ese caso 4 vasos. La primera, la carótida derecha, luego la carótida izquierda, la arteria subclavia izquierda y la arteria subclavia derecha, que saldría más distal y rodeando la tráquea. Generalmente, este vaso retroesofágico no tiene ninguna sintomatología y se encuentra más o menos en el 1% en autopsias, como siendo entonces la anomalía del arco aórtico más frecuente, pero la menos sintomática, y generalmente no se considera una malformación, sino una variación de la normalidad. Su importancia radica en que el 38% de los niños que tienen arteria subclavia derecha anómala son niños que pueden llegar a tener relación con trisomía 21. Además, es factor de riesgo para otras cardiopatías, es decir, que si la encontramos debemos descartar una cardiopatía estructural importante. Aquí tenemos ejemplos de arterias subclavias derecha anómala. Este es lo normal. Aquí tenemos la arteria pulmonar, tenemos el arco aórtico, tenemos la vena cava superior y vemos la tráquea. Por detrás de la tráquea, por delante de la tráquea, cuando colocamos el Doppler,
vemos la salida de la subclavia derecha. Esta es la subclavia derecha, que sale normalmente delante de la tráquea. Pero cuando vemos acá, tenemos el ducto, el arco aórtico, la tráquea, y vemos un vaso que se dirige del lado izquierdo hacia el lado derecho, pasando por detrás de la tráquea. Esta es la arteria subclavia derecha normal que les mencionaba. Hay que tener un transductor en paralelo con respecto al ducto arterioso y al istmo aórtico, y vemos que la arteria subclavia prácticamente sale perpendicular al arco aórtico. Cuando tenemos duda con respecto si esta es la vena ácidos, primero ella se dirige hacia la arteria subclavia, a la vena cava superior, perdón, y no tiene pulsaciones. Entonces, si nosotros tenemos esa duda y colocamos el toque pulsado, vemos que esto es un flujo arterial, o sea que realmente es una arteria que está pasando por detrás de la tráquea. Usualmente, como les decía, señor. De problemas con el audio por el audio. Listo, profe. Acá tenemos otra vez imágenes. Eventualmente hay un defecto de llenado del esófago porque la arteria subclavia derecha puede hacer una compresión leve, pero generalmente es asintomática. Como les mencionaba, el diagnóstico diferencial es la vena ácidos. El manejo obstétrico no se modifica. Hay que hacer descartar la probabilidad de síndrome de Down, de trisomía 21, y realizar un ecocardiograma neonatal para descartar cardiopatías asociadas. Aquí tenemos ejemplos. Aquí vemos, este es el ducto arterioso, este es el arco aórtico, aquí tenemos la tráquea y la vena cava. Y vemos cómo va saliendo la arteria subclavia derecha anómala por detrás de la tráquea, dirigiéndose hacia el brazo derecho. Y tenemos una imagen similar. Tenemos la imagen de los tres vasos, confluyen los tres vasos, vemos la tráquea, y cuando subimos un poco más, encontramos un vaso que sale, perdón, esta es la imagen normal, esta que tengo acá señalando, esta es la imagen normal. Aquí sale la subclavia por delante de la tráquea, aquí sale por detrás, y aquí en un plano en el cual la tomamos perpendicular, tenemos el ducto, la aorta y la subclavia derecha aberrante. Finalmente, cuando se familiarizan con esta imagen, es fácil para su diagnóstico. De coartación aórtica ya lo revisaron. No sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, en la arteria subclavia derecha aberrante que se cortó un poquito la complicación, en la imagen de los tres vasos, Sí. nosotros le ponemos el color. Y Sí. como dijiste, el vaso que pase por detrás de la tráquea, debemos mirar si pulsa o no. Si no pulsa, es la ácidos. Si no pulsa es la ácidos. Si pulsa, es la arteria subclavia derecha aberrante. Sí. Y esa la ponemos como un marcador de aneuploidía, no como una malformación. No es una malformación, se puede considerar una variación de la normalidad, pero la importancia radica en su relación con trisomía 21. Y es un marcador blando, no es diagnóstico. No es diagnóstico, es un marcador realmente, no es una malformación asociada. Perfecto. Y si tenemos arteria subclavia derecha aberrante, ¿hacemos cariotipo inmediatamente? No, la idea es que se ajusta el riesgo. Los marcadores nos sirven para hacer un cálculo de riesgo para trisomía 21. Si estamos haciéndolo entre las semanas 18 y 24, depende del riesgo preprueba y del riesgo postprueba de la ecografía que estamos haciendo en la medición de marcadores para saber si la paciente nos queda en alto riesgo o bajo riesgo. Si la paciente no tiene otros hallazgos y nos queda en alto riesgo, en esa paciente se le podría ofrecer cariotipo. Si la paciente tiene arteria subclavia derecha, pero además tiene una alteración a nivel del corazón, en ese momento también se le ofrecería cariotipo a la señora. Pero si es una subclavia derecha sola, que no me alcanza a ubicar a la señora en un alto riesgo, podríamos tener otros medios para tratar de acercarnos al diagnóstico antes de ofrecerle cariotipo.
Correcto, gracias, Lucho. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. En estas alteraciones del arco, ¿es importante evaluar el timo o no? Sí. Eso es más o menos, es pensando en la microlesión 22q11. La hipoplasia tímica se relaciona con 22q11. Entonces, cuando tenemos alteración del arco aórtico, generalmente un arco aórtico derecho que esté asociado o no a cardiopatía, pero que tenga una hipoplasia tímica, es un hallazgo adicional para pensar que tiene una microelección, y en ese caso, en ese contexto, se podría ofrecer el estudio correspondiente. ¿Sí? Gracias. Continuamos. Sí, por favor. Coartación aórtica, ¿ya lo revisaron? Me voy. Entonces vamos a pasar a otra de las anomalías. No es de las anomalías más frecuentes, pero no es tan fácil llegar a su diagnóstico. Se trata de la interrupción del arco aórtico, en que hemos visto, nosotros en nuestro centro llevamos 3 interrupciones del arco aórtico. Generalmente es difícil de ver, pero si usted es cuidadoso en la imagen de los 3 vasos y en el seguimiento del arco aórtico, podemos llegar a su diagnóstico. El espectro va desde una falta de continuidad completa, o sea, que no se encuentra ninguna estructura que recuerde el arco aórtico, o se encuentra un cordón atrético entre 2 extremos de los vasos, entre el extremo descendente y la aorta ascendente. Generalmente, casi en un 80% se asocia con una comunicación interventricular, que usualmente subaórtica, que es una interventricular perimembranosa de tracto de salida, generalmente con mal alineamiento y con una estrechez del tracto de salida izquierdo. Se podría considerar que es la forma más severa de coartación aórtica, y la importancia de la identificación radica es que tiene una mortalidad del 90% en el periodo neonatal si no se llega a su diagnóstico. Generalmente es preductal, y entonces esta patología es ducto dependiente. Si no la hemos detectado, el feto puede deteriorarse de manera muy rápida cuando se le cierra el ducto. De acuerdo a donde se encuentren, existe una clasificación de acuerdo a la relación que tenga con los vasos cefálicos. Entonces tenemos una interrupción del arco aórtico tipo A cuando esta interrupción ocurre después de la subclavia izquierda. Una interrupción tipo B cuando ocurre entre la subclavia izquierda y la carótida común. Y una tipo C, que es la más cuando se encuentra una interrupción entre la arteria inguinal y la carótida común. Cualquiera de estas 3 puede presentarse, como le digo, son alteraciones raras, pero todas dependen del ducto. Y al depender del ducto, la identificación prenatal es muy importante para garantizar la supervivencia del recién nacido. Entonces tenemos una falla de conexión entre el cuarto arco aórtico. La tipo B es la que más se relaciona con la microlesión 22q11. En este caso también sería importante evaluar el timo. Y la tipo A generalmente tiene una hemodinamia muy anormal, porque prácticamente depende completamente del ducto de la parte inferior del cuerpo. Como les decía, es rara, es casi que el 0.1, 0.2. Yo tengo más. De 2 a 3 casos por cada millón de recién nacidos, lo cual es una muy frecuente. No hay predominio de género, se puede afectar a sexo femenino o masculino por igual. Y la que nosotros también hemos encontrado más, igual que la literatura, es la tipo B, que tiene una frecuencia más o menos un 60%, mientras la C tiene tan solo un 10%. Los recién nacidos en los cuales no se diagnostica entran en acidosis cesárea cardíaca irreversible rápidamente. Por eso es muy importante su diagnóstico prenatal, ducto dependiente, y si uno lo detecta, pues puede garantizar el manejo de este neonato. Pero el diagnóstico no es tan fácil. Para este diagnóstico contamos de unos signos indirectos. Estos signos indirectos nos hablan de sospecha y son muy similares a los que verían en la coartación aórtica.
Entonces, una dominancia en las 4 cámaras del lado derecho, un anillo aórtico y una aorta que es ascendente, que es muy pequeña o muy delgada. Y hay que tener en cuenta que así como la coartación aórtica, la interrupción del arco aórtico es una cardiopatía evolutiva, es decir, que va modificando los hallazgos en la medida que va aumentando la edad gestacional. Aquí tenemos una imagen normal, pulmonar, arco aórtico, arteria subclave, y vemos el arco transverso de la aorta que es patente. Aquí, por el contrario, vemos la arteria pulmonar, el ducto, vemos parte de la aorta, pero vemos que no hay una continuidad de la aorta al llegar a la aorta descendente. Estos son, como les decía, signos indirectos, igual que la alteración en la predominancia de las fémulas. Lo otro que le puede hacer uno sospechar es que siempre que haya un mal alineamiento, diferente a una tetralogía de Fallot o una CIB por mal alineamiento, cuando tengamos una CIB por mal alineamiento con una CIB perimembrana del tracto de salida, también podemos llegar a sospechar y hay que revisar muy bien el trayecto de la aorta. Los signos directos tienen que ver con ver que el arco aórtico no se encuentra completo. Aquí podemos ver que está el ventrículo. Vemos cómo está saliendo. La aorta tiene un trayecto lineal y se ramifica, pero no llega a formar el arco aórtico completo. Aquí vemos el espécimen de patología. Aquí viene la aorta ascendente. Vemos aquí la arteria subclavia, la arteria carótica común y el tronco brachiocefálico. Pero acá no vemos la unión entre el arco aórtico y la aorta ascendente. Entonces, cuando tenemos una tipo A, generalmente es muy parecido a la coartación aórtica. Es similar, lo que pasa es que es un caso severo en que no se encuentra flujo entre el arco aórtico y la aorta descendente. Aquí tenemos otra vez el signo directo, aquí tenemos el arco aórtico completo. Vemos como la aorta ascendente, las ramas cefálicas y la continuidad con la aorta descendente. Aquí vemos, por el contrario, cómo sube la aorta ascendente y sigue un trayecto lineal, da la arteria innominada, pero no se continúa con la aorta descendente. Esa es la imagen en patología, en la cual vemos, aquí va la arteria pulmonar, aquí tenemos el ducto arterioso, aquí tenemos la aorta descendente, pero no hay una continuidad con el arco aórtico que da la arteria carótida derecha y la arteria carótida izquierda, pero no se percibe no se encuentra la continuidad del arco aórtico. Este es el tipo B, en el cual asciende curvilíneo, uno ve el ascenso recto y la bifurcación más adelante. Esta imagen en B es característica de la interrupción. En el tipo C es más difícil, pero lo que uno ve es un vaso que sale, una aorta ascendente que sale y sigue recta. Los vasos cefálicos hacen parte salen prácticamente del ducto arterioso. Entonces, la tipo D se bifurca y no se encuentra, sigue curvilínea y no se bifurca. Esa es la imagen de la tipo C. Esta es la más infrecuente. Esta realmente no hemos tenido un caso. Estos son casos de la literatura. Entonces, tenemos los signos directos. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar muy bien el Doppler para tratar de mirar si hay una CIB, si está la CIB o no, y cómo es la continuidad del arco aórtico. El ecocardio prenatal es el que es más preciso. Y no es el que es más preciso, sino que tiene una alta precisión y nos da el diagnóstico casi en un 90%, dependiendo del tipo. La más frecuentemente se puede diagnosticar es la tipo B, pero hay que tener en cuenta que si no la sospechamos, eventualmente no la vemos porque el arco aórtico no hace parte del examen de rutina. Y al no ser parte del examen de rutina, si se nos pasa el diagnóstico, podemos tener una alta mortalidad en los fetos que están comprometidos con esta alteración. Lo otro que es frecuentemente ver acá es que la aorta, la parte de la aorta ascendente que no se con el arco aórtico completo, tiene un flujo retrógrado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La coartación aórtica es una de las principales. Hay que tener en cuenta que en la coartación eventualmente uno ve el flujo de la aorta que se continúa.
que sea una simple comunicación interventricular perimembranosa del tracto de salida, o que tengamos un arco aórtico hipoplásico en el contexto de un ventrículo izquierdo hipoplásico. De las malformaciones asociadas, la mayoría de veces es aislada, pero la tipo B se asocia, bueno, la C y B que ya les mencionaba, se encuentra la arteria subclavia derecha también asociada, transposición de grandes arterias, tronco arterioso y eventualmente la ventana ortopulmonar, que es una alteración infrecuente. En la tipo B son más frecuentes las alteraciones extracardíacas, y esas extracardíacas la podemos ver prácticamente en cualquier nivel. Cuando uno tiene malformaciones asociadas, tanto cardíacas como extracardíacas, la probabilidad de cromosomopatía es muy alta. Y la alteración más frecuente acá es la microdelección 22q11, por lo cual, como menciona el doctor, es importante evaluar el timo para determinar el riesgo que tenemos para ofrecer a estas pacientes el diagnóstico de microdelección 22q11. La tipo A raramente se asocia a microdelección y síndromes génicos o no cromosómicos son relativamente raros. El manejo obstétrico parte de que el diagnóstico prenatal es difícil, pero si lo encontramos debemos ofrecer a estas pacientes cariotipo. Hay que tener en cuenta que es una cardiopatía progresiva. Eventualmente, cuando hacen ecografía de detalle muy temprana, alrededor de semana 17-18, esta puede pasar desapercibidas, pero en la medida que va progresando o va creciendo y se va desarrollando el corazón del bebé, puede dar lugar a los signos indirectos y con la sospecha ir a buscar la continuidad del arco aórtico. El pronóstico siempre va a variar de acuerdo a si las cavidades izquierdas están bien desarrolladas o no. Si el caso es muy severo y se desarrolla un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, el pronóstico disminuye. El parto, la idea es que sea en cuarto nivel, y el manejo con cardiocirugía, que puedan tener evaluación cardíaca por el cirujano cardiovascular de manera precoz. El manejo postnatal, hay que tener en cuenta que es producto dependiente, que depende de la función de prostaglandinas, que la cirugía se planea en estos fetos en las 2 semanas de vida y que ecocardiograma postnatal es el que hace el diagnóstico definitivo. El manejo postnatal depende entonces del tamaño del arco aórtico. Un arco aórtico de buen tamaño va a permitir una cierre de la C y B, ligar el ducto y hacer una anastomosis terminal de la aorta. Pero si el arco aórtico es muy hipoplásico, hay que hacer varias cirugías. Una es una anastomosis terminal, colocarle una banda al pulmonar para tratar de evitar hipertensión pulmonar, y al 6º mes se hace el cierre de la célula y el retiro del bandero. La mortalidad postoperatoria es menor al 5% en el tipo C, que es la menos frecuente, pero depende de la cardiopatía. Y el 12 al 15% de la mortalidad infantil por cardiopatía está asociada a una interrupción del arco aórtico. Las reestenosis y las complicaciones postquirúrgicas son frecuentes en el caso de la interrupción del arco aórtico. Esas eran las patologías que el doctor Arenas me había pedido el favor de revisar con el grupo. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Lucho, muchas gracias. Esas eran las patologías, estamos de acuerdo. Si se dieron cuenta, al final son fáciles, pero al principio son difíciles de entender, y definitivamente la imagen de los 3 vasos es la que nos va a llevar a los diferentes diagnósticos. Por eso hay que seguir haciéndolo y ubicar los vasos y su relación con la tráquea. Muy bien, ¿preguntas para Lucho? ¿O los convenció a todos o los confundió a todos, Lucho? Yo creo que la segunda opción. ¿Preguntas, dudas, aportes? Una cosa que mencionó Lucho que me parece importante es que a veces nosotros no hacemos el diagnóstico porque no estamos haciendo los cortes sagittales. O sea, Lucho está de acuerdo con la AYUM, que nosotros debemos hacer cortes sagittales siempre para mejorar el diagnóstico. Sí. O haciendo una buena evaluación de los 3 vasos nomás podemos mejorar.
No, a mí me parece que hacer los cortes sagittales no es difícil y en la medida que uno los hace, los adquiere, los puede adquirir más fácilmente y no te toma mucho tiempo y te complementa el estudio de los tractos de salida. Entonces, personalmente, nosotros siempre hacemos ahorita cortes sagittales de los tractos de salida. Sí, nosotros en la evaluación básica no lo estamos haciendo, por eso hay que mirar, porque ISO no los menciona, Y Frog no los coloca. mientras que AYUM, que es la Asociación Americana, sí incluye el Picaba, el arco ductal y el arco aórtico. Sí. Entonces, ¿qué opinan de esa aseveración? ¿Cuánto será el porcentaje de mejoría del diagnóstico haciendo los sagittales? No, según esto no es necesario, porque ellos dicen que no se aporta. Sin embargo, si usted mira muy rápidamente los tres vasos, se le puede escapar la continuidad del arco aórtico. Sí, esa es una controversia que siempre ha existido. Sí. Nosotros lo hacemos de manera sistemática. Vemos los tres vasos y hacemos los sagittales inmediatamente. Algunas veces no es que estamos de acuerdo. Sí, porque esos sagittales a veces dan guerra para sacarlos. Pero lo que usted dice, si uno no se acostumbra a hacerlo, de pronto es más difícil cuando le toque hacerlo. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Qué más preguntas, dudas para Lucho?